Bienvenidos una vez más a MDS, tu iglesia virtual. Estamos a mediados de octubre. Pronto, más pronto que lo que esperabas, estaremos de nuevo en culto presencial. Próximo 1 de noviembre, si Dios lo permite. ¿Desean saber más informaciones? Está atento en nuestro chat y en nuestras redes sociales. Pero mientras llegue ese día, adoremos y alabemos en el nombre de nuestro Rey de Reyes. Regresamos. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompaña. Una vez más estamos frente a usted en su hogar, delante de su dispositivo donde nos pueda observar, solamente con el único propósito y motivo que es bendecir el bendito nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el nombre de Jesús, que es un nombre que es sobre todo nombre. Y en este tiempo, hermano, yo le invito a que usted se ponga de pie o sentado o como usted guste, pero que usted levante sus manos, levante su voz bien fuerte allá en su hogar con su familia y comience a declarar la grandeza del Señor. Queremos hacer una oración por usted antes de empezar y para entrar en presencia de Dios así totalmente fuerte. Señor, en este tiempo te damos gracias porque nos permites llegar hasta aquí. Te damos gracias, Dios, porque has sido fiel, porque has sido bueno y porque en este momento, Dios, queremos adorarte, queremos alabarte, pero queremos entrar con manos limpias, con corazón puro, sin mancha y sin nada que nos distraiga, Dios. Depositamos en ti nuestras cargas, depositamos en ti, oh Dios, nuestros corazones, todo lo que tengamos adentro que esté impidiendo el fluir de tu presencia, Dios. Y en este tiempo declaramos que fue tu sangre preciosa derramada en la cruz que nos dio vida y vida en abundancia, una vida eterna, porque fue el precio por nuestra salvación. Amén. Entonces cántelo con nosotros, hermano. Jesús la sangre.
preciosa derramada en esa cruz que nos da la victoria, que nos limpia de todo mal. Y en este tiempo queremos bendecir al Señor, queremos invocar la presencia de Dios en este lugar. Yo sé que usted está en su casa, nosotros en este sitio, pero somos iglesia y el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta es en su casa. Y dice la palabra que Dios ya no habita en templos construidos por manos de hombres, sino en nosotros, que somos templo del Espíritu y que hemos recibido su perdón y su salvación y ahora somos de Él. Por eso en este tiempo invitamos, Señor, que tu presencia nos inunde en este momento, que tu presencia, Señor, pueda hacerse presente en nuestra vida cada día más. Levante sus manos, levante su voz ahí donde esté usted y comience a clamar a Dios, que su presencia se manifieste en este lugar. Señor, te invitamos a este lugar a que te manifiestes con poder y con gloria, a que pueda, Señor, ser tu presencia aquella que nos inunde en este momento. Estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Oh Señor, llena hoy mi vida,
Señor. Mientras Alan está adorando con el teclado, quisiéramos tener un momento especial, un momento único con el Señor. Usted que nos está viendo allá donde quiera que esté, en su hogar, tal vez en su trabajo, si tiene oportunidad, tome un tiempo a hablar con Dios. Señor, te invitamos, ven a este lugar. Sabemos, Señor, que tú habitas en todos lugares, eres omnipresente, pero queremos que te muevas, que te manifiestes en nuestro corazón, Señor. Porque tú estás en medio nuestro, en medio de los que te invocan. Estás en medio de los que temen en tu nombre, de los que de veras te buscan, de los que temprano te buscan. Estás ahí para sanar, estás ahí para restaurar al caído, para darle nuevas fuerzas al que no tiene. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, oh Señor, llena hoy mi vida, Señor, díselo, ven a este lugar. Aquellos que están luchando, aquellos que están teniendo momentos difíciles, pruebas, dificultades de todo tipo, clamamos por todos ustedes, porque no son los únicos, pero en un mismo sentir, en un mismo mover de su espíritu, declaramos que aquellos que están luchando tienen victoria en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, que están pasando por dificultades económicas, familiares, emocionales, de todo tipo, son libres en el nombre de Jesús. Aquellos que están siendo oprimidos por el enemigo, que están siendo influenciados por el maligno, están libres en el nombre de Jesús. Libres para adorar, libres para bendecir el santo nombre del Señor Jesucristo. Diga con nosotros: yo soy libre para adorar, yo soy libre para levantar el nombre del Señor en lo alto y para poder decirle a otros cuán grande es Dios y para decirle que es el centro del universo, el Señor de todo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú.
principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Vamos, declárelo, el centro de nuestra vida eres tú, Señor. El centro de todo el universo, el centro de la creación, porque el mismo Creador está al centro y todo lo puso por gloria de Él y para Él. Dígalo con nosotros. El centro de tu iglesia eres Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, 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 el centro de todo. Cristo, Cristo, Cristo. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Eres tú, sí, mi vida eres tú. Tú eres el centro, Señor. En este tiempo, Señor, recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la alabanza. Tus hijos te claman, Señor. Tus hijos te adoran en este tiempo. En este tiempo tan difícil, tan dificultuoso, Señor, que lo único que podemos hacer en estos momentos, además de confiar en ti, es abrir nuestros labios y declarar tu grandeza, hablar de las maravillas que tú has hecho, Señor. Por eso en este tiempo, hermano, usted hable con Dios, usted rinda su alabanza a Él, porque tú eres el centro, Dios. Tú tienes el control absoluto y tú tienes todo el poder para cambiar todas circunstancias, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración.
recibe, Señor, todo lo que somos como una ofrenda grata delante de ti, oh Dios. Quebranta nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, y haznos más sensibles a tu presencia en este momento. Todos aquellos que se han rendido, todos aquellos que ya no han querido continuar la carrera, que están a medio camino, oh Dios, levántalos, restáuralos tú. Haz tu obra, Señor, en medio de todas estas personas, Señor, que sufren. Y más aún aquellos que ni siquiera te conocen, que no tienen ni idea de quién eres y qué es lo que haces, y que en ti hay perdón y salvación. También a ellos y a ellas alcánzalos, Señor. En este momento rendimos adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues, muchas gracias por el momento que usted ha dedicado para estar con nosotros, y que Dios les bendiga en gran manera, y dejamos así el lugar. Bueno. Hemos adorado y hemos alabado a nuestro Señor. Es el momento de que meditemos en la palabra del Señor. Hay momentos en que nos quedamos pensando en muchos detalles, en muchas señales, pero hay días en especial que las frases nos hacen meditar en muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos no han escuchado esta frase? Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿O cuántos no hemos escuchado esta otra frase? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. O esta otra, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Frase como esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué tienen en común estas frases? Sí, las escribió el apóstol Pablo, pero lo más en común es que son escritas o están escritas en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses o carta de Filipenses fue escrita desde Roma, cuando Pablo fue apresado, y de una manera especial forma de la colección de las cartas de prisión, o así se le conoce a este bloque, conformado por Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Cuando escuchamos hablar de Filipenses, tiene muchas cosas especiales. Por ejemplo, era una colonia romana llamada Filipos, y estaba ubicada al norte de Grecia, llamada Macedonia en los días de Pablo. Felipe II, el de Macedonia, es el padre de Alejandro el Grande. Tomó la antigua ciudad de Trecia alrededor del año 357 a.C. La engrandeció y fortaleció y le dio su nombre. Este centro comercial próspero se hallaba en el cruce entre Europa y Asia. Por el año 50 después de Cristo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas cruzaron el mar Egeo desde Asia Menor hasta que desembarcaron en Filipos. Esto lo podemos constatar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11 al versículo 40. La iglesia de Filipos estaba formada mayormente por personas no judías. Quiere decir que, por lo tanto, no eran muy conocedoras del Antiguo Testamento. Y como no estaban familiarizadas con el Antiguo Testamento, Pablo no se refirió especialmente de dicha parte de las Escrituras en esta carta. No la estuvo mencionando. Y es algo curioso. Es una de las cartas que habla menos del Antiguo Testamento. Esto nos quiere decir que es una carta basada en un contexto social que fue cristianizado.
algo que nos hace falta el día de hoy, tomar el contexto social y convertir el evangelio a ese contexto social. Pablo escribe esta carta de una manera muy personal. No pretendía ser una circular como lo era la carta de Efesios, que en ella dice, léase esta carta a los demás. No, esta fue una carta privada. Pablo quería agradecer a los creyentes por haberlo ayudado cuando tuvo necesidad. En esta carta se le dice gracias, porque en mis momentos de necesidad mandaste una ofrenda para que yo pudiera estar bien. También deseaba decirles que disfrutaba con un gozo completo a pesar de que él estaba en prisión y de que por consiguiente seguía el juicio que estaba en su contra. Se cree que estamos hablando del primer encarcelamiento de Pablo, según algunos teólogos. Otros dicen que era en el segundo. Lo que sí sabemos es que se estaba enfrentando en ese momento al juicio ante Roma. Esta carta es especial para Pablo, ya que aconseja a los filipenses acerca de ser humildes y de la unidad. Es una carta muy especial, es una carta que trae un himno muy hermoso en el capítulo 2, a donde se habla la exaltación y la humillación de Jesucristo. Filipenses es una carta muy agradable, pero yo quisiera que tomáramos solamente el capítulo 1, versículo 12, en el cual dice de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, tiene un propósito. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes con lo que está a nuestro alrededor. Nos sentimos fracasados, que no tenemos esperanza, que no hay victoria. Y es necesario que cambiemos nuestra mentalidad y tomemos la mentalidad que tomó Pablo. Por eso, en esta hora, quisiera hablar de bendiciones a través del tiempo. Esas bendiciones son especiales. Muchas veces suceden cosas que no deseáramos, cosas desagradables en nuestra vida y pensamos que el mundo se nos acabó. Pero si nosotros aprendiéramos de Pablo, si aprendiéramos del consejo de la Escritura, veríamos entonces que todo tiene un propósito especial. Pensemos un poco cómo se fundó la iglesia de Filipos. Vayamos hacia la parte de atrás, hacia el libro de Hechos. Analicemos el pasado. Si queremos hablar de esas bendiciones, necesitamos conocer las bendiciones que hubo en el pasado. Piensa un momento. Pablo llega en su viaje misionero, conoce a una mujer llamada Lidia, una mujer que vendía púrpura, una mujer que era adinerada, una mujer especial, es bautizada y ella, cuando se interesa en la palabra, llega el momento que detiene al apóstol junto con toda la compañía y les dice: si soy digna, quédense en mi casa. Y de esta manera inicia el evangelio de Filipos. Pero al paso de los días sucede algo muy curioso. Sucede que durante los días que Pablo predicaba, había una joven que empezaba a gritar: hágale caso, es mensajero de Dios, es mensajero del rey, por favor escúchenlo porque trae la palabra de Dios vivo. Y a veces yo me pongo a pensar, cualquier predicador en nuestro tiempo diría: qué buena publicidad me está haciendo. Pero Pablo voltea, ve a esa joven y le saca un demonio, la echa fuera. Los dueños se molestan tanto, los dueños de esta esclava, que lo acusan de que le hizo un daño a su propiedad y lo meten a la cárcel. Así es que los filipenses hasta ese momento sabían cuál era la historia de Pablo, pero lo que sucedió ahí en esa cárcel de Filipos fue todavía mayor. No fue la manera en que lo agarraron, no fue la manera en que lo maltrataron al apóstol, sino lo que sucedió dentro de la prisión.
Dice la Escritura que se tomó al apóstol y a Silas y lo metieron en lo más profundo de un calabozo. Quiero que usted piense, si una cárcel de por sí es triste, un lugar encerrado, a donde hay humedad, a donde hay bichos, a donde se encuentran solos, heridos, fueron flageados, en una situación sin comida, de noche, quizás haciendo frío, amarrados de pies y de manos. Estos hombres ahí sufriendo, deciden hacer lo mejor que tenían, que era adorar a Dios. Y empezaron a cantar y a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y en ese cántico y a través de toda esa circunstancia nos cuenta la Escritura que tiembla. Llega un temblor tan grande que se abren las celdas. Pablo y Silas son liberados. Cuando entra el carcelero y empieza a buscar a los presos y no los halla, decide matarse porque era vida por vida. Pero Pablo le grita: no lo hagas, aquí estamos todos, venid. Y comienza un momento de alegría para este carcelero, porque a esa hora decide curar las heridas de Pablo, decide curar las heridas de Silas, decide bautizarse él y toda su casa. Por lo tanto, el evangelio es un evangelio que estaba pasando situaciones muy especiales, pero también era presentado con dolor, con angustia, con persecución. Así es que Pablo les había enseñado perfectamente a los filipenses lo que era ser un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es aquel que predica la palabra. Es aquel que se convierte en un discípulo y que no para. No le importa la circunstancia donde se encuentre. No le importa si está libre, si está preso. No le importa si le conviene o no le conviene. Él se mide y se pone en los parámetros de Dios. Pablo lo había hecho. Aunque tenía publicidad gratis, él decidió que solamente el Señor debería de llevarse la publicidad. Estuvo en la cárcel y él decidió darle la gloria a Dios. Él pudo haber dejado que se matara el carcelero y huir, pero él decidió quedarse y darle la gloria a Dios. Qué importante, eso lo habían visto los filipenses, eso lo tenían palmantes. Pero en esta ocasión que él estaba escribiendo la carta, se enfrentaba a una situación mucho más difícil. Porque su presente era totalmente distinto. Su presente era estar preso en Roma, lejos, pero seguía preso. Los filipenses sabían que Pablo, por predicar la palabra, era preso. Pero si a eso hay que agregarle que era perseguido de los judíos, donde quiera que iba Pablo le humillaban, fueron los que lo tomaron, fueron los que estaban en contra del mensaje. Pero la cuestión no era de que estuviera preso siendo enemigo de los romanos, no era que fuera perseguido por los judíos, sino que además estaba siendo tribulado por algunos falsos hermanos en la iglesia. Ellos estaban encantados de verlo en prisión. Veían en esa situación la posibilidad de hacerse notar. No les interesaba en realidad la iglesia. Es más, algunos tal vez decían: ya ven, es un pecador, por eso está en la cárcel. Ven, es un pecador, por eso está fuera del lugar. No es el apóstol que decía. Sufrió mucho con aquellos que se decían hermanos, pero no lo eran. Eran personas totalmente ajenas al conocimiento. Lejos que esa circunstancia pusiera fin a la actividad misionera de Pablo, él decidió extenderla, tanto que afectó también a otros, los contagió de ese entusiasmo tan grande. Las cosas que han sucedido han
redundado, dice el versículo. ¿Qué es la palabra redundar? Bueno, viene de una palabra griega que significa erchomai. Erchomai, redundar. Quiere decir, dicho especialmente de un líquido que rebosa, que se llena, que satura, que sigue abundando. Se dice que es de una cosa que no para, que es una bendición que sobrepasa, es un beneficio de alguien o de algo. Por lo tanto, esa palabra ergomai es una saturación, y Pablo está diciendo que se ha saturado el evangelio, que está abundando el evangelio, que va más allá de lo que se tiene. Por lo tanto, su situación no era la que le importaba. Lo que a él le interesaba es que se predicara el mensaje. Ciertamente, él menciona en esta carta, algunos predican por envidia, otros predican por hacerme algún daño, pero lo importante es que se ha predicado el nombre de Jesucristo. Es importante entonces que para Pablo no le importaba las circunstancias que él estuviera viviendo. Sabía que si había bendición, no eran las que estaban en el pasado, no eran solamente las presentes, sino eran aquellas que se verían en el futuro, es aquellas que irían más adentro. Son las que anunciaban el proceso del evangelio. La palabra que Pablo utiliza es la palabra militar que significa avance. Es algo especial. La palabra griega es procope, y es una que se utilizaba constantemente dentro de la milicia romana. Es un verbo que quiere decir cortar, avanzar, quitar todo lo que estorba, a manera de tener un avance constante y abundante. Por lo tanto, Pablo dice, todo lo que yo estoy pasando me permite avanzar, ir hacia adelante, crecer. No importa el obstáculo, se quita, seguimos hacia adelante. El encarcelamiento de Pablo, lejos de cerrar la puerta, la abre a nuevas esferas de trabajo y actividades en las que no había penetrado de alguna otra manera. En este tiempo de epidemia, muchos se pueden quejar de que está todo cerrado. Muchos pueden quejarse de que no hay funciones. Muchos han abierto porque no soportan las situaciones. Y empiezan a decir, ¿por qué unos y por qué otros? Pero este es un momento de meditar. Es un tiempo en donde nosotros tenemos que utilizar la palabra procoimpen. Avanzar, quitar los obstáculos. ¿Qué nos impide? Hay que quitarlos, hay que hacerlos a un lado. Tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor, cueste lo que cueste. No importa que estemos en casa, no importa que no nos dejen salir, no importa que hubiera persecución, no importa que hubiera cualquier otro obstáculo, hay que quitarlo. Lo importante es que se predique la palabra de Dios. Si tú estás pensando en que solamente en el culto vas a estar feliz, que en el culto solamente puedes glorificar a Dios, si tú estás pensando que es más importante reunirte en un lugar, te equivocas. Lo más importante es llevar el mensaje al perdido. Tú puedes reunirte en una iglesia, en una congregación, pero si no predicas el evangelio al perdido, de nada te sirve. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Eso es lo que Pablo está comentando. Bendiciones a través del tiempo solamente se obtienen, como Pablo escribe en el versículo, las cosas que me han sucedido, las cosas del pasado me sirven de testimonio para decirle a la gente, Jesús vive, Jesús me ha cambiado, Jesús me ha transformado, mi vida no valía nada, pero ahora tiene un valor gracias a Él. Pablo, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de problemas, él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo podía decir claramente, mi Dios me ha protegido y me ha ayudado en todas las áreas.
La segunda bendición a través del tiempo es que tienes que entender que todo lo que estás viviendo en este presente debe de ser algo que fluya y que traiga bendición. Si tus comentarios son para traer maldición, entonces no estás redituando, no estás bendiciendo, no estás colmando tu vaso no está llenándose de agua. Simplemente se está vaciando. Y buscas la manera de cómo llenarlo, porque no has sido capaz todavía de aprender, de crecer en el nombre de Jesús, a ser un verdadero discípulo. La tercera bendición a través del tiempo debe de ser para el progreso del Evangelio. Todo lo que hagas tiene que llevarte a bendecir el Evangelio. Todo lo que hagas tiene que llevarte a glorificar el nombre de nuestro Señor. Si tú te das cuenta, el pasado, el presente y el futuro deben de ser llenos de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, en esta hora yo te pido que te levantes con valentía a enfrentar el mundo y las circunstancias. Algunos me dijeron cuando empezó la epidemia, es que yo no sé manejar computadoras. Hoy las manejan. Es que no sé utilizar al YouTube. No te preocupes, hoy aprendiste. Tuviste 7 meses de escuela para aprender. Y si no has aprendido es porque tú no has querido. Tú tienes que aprender a enfrentar el mundo y sus circunstancias. Tienes que avanzar, tienes que ir hacia adelante. Recuerda que tu fuerza no es tuya, viene de Jesucristo. De Él procede el auxilio oportuno y el consuelo de toda herida. Él es el que te puede bendecir, Él es el que te puede ayudar en todo momento. No es lo que tú hagas, no es lo que tú tengas, es lo que Él puede hacer a través de ti. Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba totalmente adolorido, Pablo tenía cicatrices, tenía hambre, tenía frío, pero él dijo, voy a glorificar a Dios, glorificó a Dios y terminó evangelizando una familia. Estaba en Roma, estaba preso, no podía salir, no podía llegar a otros lugares, pero estaba capacitando las iglesias, estaba capacitando pastores, porque no es lo que él hiciera, sino lo que Dios podía hacer a través de él. Siempre hay esperanza para los que confían en Dios. Piensa en esto, siempre hay una esperanza de un futuro mejor. Pablo podía decirlo tranquilamente, para mí el morir es ganancia. No sé si quedarme en esta tierra para ayudarles o morir para ir con mi Señor. Estar tranquilo. Aunque las nubes oscuras parezcan no pasar, ellas pasarán y brillará de nuevo el sol. Volverá un nuevo amanecer. Y déjame decirte que los amaneceres son cada día. Cada día vas a encontrar problemas. Cada día vas a enfrentar peligros. Cada día vas a enfrentarte a enfermedades. Cada día es una batalla que hay que ganar. Cada día es una oportunidad para predicar el Evangelio. Cada día es la oportunidad que tienes para poner en alto el nombre de nuestro Señor. Es tu decisión. Si quieres seguir igual, quejándote de todo lo que pasa, o aprovechar las circunstancias, avanzar y proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo concluye también en este libro de Filipenses: una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu llamamiento? Dios te invita, el Señor te invita, el Espíritu Santo te invita a que retomes fuerzas y te glorifiques, que glorifiques su nombre. Así es que si en esta hora has pensado que ha sido pérdida de tiempo este periodo de cuarentena, si tú has pensado que solamente ha habido sufrimiento, te invito a que cambies de actitud y que empieces a glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué no en este momento meditas en lo siguiente? ¿Qué problemas has pensado que no tienen solución? Porque hoy Jesús te dice,
estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para levantarte y ponerte en alto. ¿Por qué no piensas qué es lo que está estorbando tu vida y empiezas a glorificar? Permíteme orar por ti en esta hora. Yo no sé qué circunstancia estés pasando. Puede ser una circunstancia de dolor, de enfermedad. Puede ser una circunstancia que te esté llevando a sentirte solo, triste, angustiado. Puede ser una circunstancia a donde estás padeciendo la pérdida de un familiar. Pero en esta hora te invito a que confíes en Jesús, el cual, siendo Dios, se humilló a sí mismo hasta tomar parte de hombre. Y en esa condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero al tercer día fue resucitado con poder y gloria para que todo aquel que se postre delante de él le conozca, tanto en el cielo como en la tierra, como el Señor de señores y el Rey de reyes. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada uno de los que están oyendo o viendo este video. Mi Dios, permite que ellos puedan glorificarte, que su pasado pueda ser un ejemplo, ser un testimonio de cómo les has ayudado y que ellos son discípulos tuyos y que el presente no es lo que la gente dice, la sociedad dice, sino la comunión que tienen contigo, lo cual les permite avanzar hacia el futuro. Y que ese futuro solamente te encuentras tú para darte la gloria y la honra. Señor, yo te suplico por cada uno de ellos, por cada una de ellas, guárdalas y bendícelas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias en Jesucristo. Amén, Señor. Ha sido un placer haber podido compartir este mensaje contigo. Si ha sido de bendición, por favor, compártelo con otros. Nos vemos en la próxima emisión. Dios te bendiga.